Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. El Señor en ese día nos regala a nosotros una palabra de consolación, una palabra de fuerza. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y definitivamente el mensaje del amor es uno de los discursos principales de Jesús de Nazaret en su predicación. El evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Y con esa palabra consagramos y le pedimos al Señor que nos bendiga en esta semana que iniciamos, que nos regale la luz de su Santo Espíritu, que nuestro corazón nunca se dañe frente a las situaciones adversas y que nos permita siempre mantener una actitud de esperanza en la vida y ante la vida. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselo al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un sacerdote, hay un levita y hay un samaritano. Los levitas y los sacerdotes, conocedores de la ley, cumplidores de la palabra, iban siempre al templo de Jerusalén. Sabían que encontrarse con un hombre herido y por tanto pudiendo estar herido y ensangrentado, no podían tocarlo y pasaron de largo, porque ellos entendían que era más importante el cumplimiento de la ley que la persona. Cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. De aquellos que podemos estar predicando y decimos que tenemos una gran fe y que creemos plenamente en Dios, pero no nos importa nada el hermano. Ese evangelio es fuerte, porque ese sacerdote pasó de largo porque se podía contaminar. Este levita pasó de largo porque también podía contaminarse y supuestamente iba al templo, a donde estaba Dios. Pero es que si Dios no se manifiesta en el hermano, yo no sé en qué clase de Dios creemos. Esta palabra tiene que tocarnos a nosotros fuertemente, porque Dios se manifiesta en el otro. Y esa es la exigencia del amor que propone Jesús, con una doble vertiente, horizontal y vertical. Ese amor a Dios, hacia Dios, tiene que manifestarse y proyectarse hacia los hermanos. Y por eso a Jesús le hacen una pregunta clara y responde de manera clara: Maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Tal vez Jesús le hubiese traído los 10 mandamientos de la ley consignados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los 10 mandamientos los condensó y los resumió en 2 mandatos importantes.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pero resulta y pasa de que al prójimo también tendremos que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo nuestro ser. Y es la dinámica del mandamiento del amor. Y es el fruto que nosotros tenemos que aprender a dar en nuestra vida cristiana. ¿Qué actitud podríamos asumir nosotros? La del sacerdote, la del levita, de aquellos que se pueden creer buenos porque cumplen leyes y no por cumplir leyes decimos que una persona es mala. Pero el factor propulsor de la ley tiene que ser precisamente el amor, para que tenga vida y para que tenga espíritu y para que la ley tenga dinamismo y para que lo que yo hago tenga fruto y dé fruto abundante. Pero también podemos asumir la actitud del samaritano, de aquel hombre que sintió compasión, que no le dio pena acercarse a la herida del otro, al que estaba maltratado, lo llevó en su propia cabalgadura, le dio posada, lo atendió, le dio comida, obras de misericordia. Mateo capítulo 25. Nosotros deberíamos aprender a vivir un cristianismo de cara al que necesita. Solo así una fe podrá tener obras y podrá dar frutos. Vamos a pedirle al Señor que durante esta semana nosotros podamos practicar misericordia. Misericordia, misericordia. Y poder vivir esa misericordia con el que está a mi lado, con mi propia familia, con el que está en mi grupo de trabajo. Y hay un mucho más allá, y es la exigencia evangélica. Practicar la misericordia con aquellos que se dicen ser nuestros enemigos, con aquellos que en algún momento nos han deseado el mal, en aquellos incluso que nos han deseado todo lo malo de este mundo. Con ellos también debemos practicar misericordia, porque Dios es amor y el nombre de Dios es misericordia. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.